Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé en qué momento nos estén escuchando, pero bueno, iniciamos hoy nuestra segunda emisión de la 10ª temporada y la verdad es que estoy muy contenta porque hoy está con nosotros una amiga que tengo el gusto de conocerla desde hace mucho tiempo, que ya lo habíamos platicado hace varios meses, creo que hasta hace un año, no me acuerdo, y la verdad es que es muy grato tenerla hoy en esta temporada, porque seguramente va a tener mucho que compartir y vale la pena conocerla. Ella es Guadalupe de la Luz de Gante, mejor conocida como Lupita de la Luz. ¿Cómo estás, Lupita? Hola, Mari, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, como dices, no sabemos, ¿verdad? Pero sí, muy contenta de estar aquí contigo. Gracias por la invitación y me siento de verdad muy privilegiada porque segura estoy que detrás de mí hay una fila enorme de mujeres tlaxcaltecas muy valiosas, como lo has venido manejando ya en estos 3 años. 3 años. Sí, qué bárbara. Sí. Se pasa rapidísimo el tiempo, pero pues son 3 años en los que hemos visto a grandes mujeres del Estado aquí en tu programa. Sí, pues tú eres una de ellas y para mí de verdad también es un privilegio tenerte porque yo sí creo que pues yo he seguido más tu carrera porque yo empecé después que tú, entonces sí creo que eres una periodista que tiene ya una carrera muy reconocida, con una trayectoria que avala mucho tu trabajo de ser un trabajo profesional, que hoy en día también los medios creo que deberíamos tener como esta línea de ser un periodismo crítico, responsable, sobre todo responsable, creo, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, Lupita, a mí me gustaría como un poco compartirle a ustedes justamente un poco de su historia y de cómo es que ella, pues, está donde está el día de hoy. Así que, si me permites, voy a leer un poco de lo que tú me mandaste. Y bueno, estudiaste la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Altiplano. Es licenciada en Periodismo por el Acuerdo 286 de la SEP. Ha laborado en diversos medios de comunicación que seguramente ustedes conocerán, que es FM Centro, en el diario El Universal de Puebla, Tlaxcala, en Síntesis Tlaxcala y en El Sol de Tlaxcala. Fue conductora del programa radiofónico Para una Nueva Vida del Fideicomiso para la Prevención de las Adicciones, FIPADIC, transmitido por Radio Altiplano. También ha tomado diplomado en Periodismo y en Derecho a la Información y Periodismo. Ha realizado cursos y talleres en materia de medios de comunicación y periodistas en el nuevo sistema de justicia penal. Ha realizado cursos y talleres sobre cobertura informativa de la violencia contra las mujeres y periodismo no sexista, impartido por la ONU, Derechos Humanos y CIMAC, así como en el tema de medios y migración y en materia electoral, impartidos por el Instituto Federal Electoral. Ahora INE. En 2016, el Congreso del Estado le otorgó la presea al mérito periodístico Miguel N. Lira, una propuesta por la Asociación Civil Mujeres en Consenso, y es coautora del libro Granos de una misma mazorca, Nueva élite política en Tlaxcala, un proyecto dirigido por el director de la Jornada de Oriente, Raúl Jiménez Guillén, y ha participado también en conversatorios y foros sobre mujeres y violencia de género y periodismo. Actualmente es reportera en el periódico La Jornada de Oriente de Tlaxcala y ejerce el periodismo desde hace 31 años. O sea, ustedes díganme si no valía la pena tenerla con nosotros. Entonces, 31 años, Lupita. Ya, sí, 31 años. No puede ser, qué rápido se pasa el tiempo. Rapidísimo. Rapidísimo. Yo me acuerdo que sí coincidimos un tiempo en el Universal, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Obviamente tú estabas en otra área,
la que eres buenísima. Sí, totalmente distinta. Sí, totalmente distinta, pero creo que ahí coincidimos, ¿no? Sí. Un tiempo, porque después cerró. Claro. Un poquito. Y además, yo creo que si alguien se recordara esta etapa, que me gustaría sí traerla como en este recuerdo que tú acabas de mencionar, esa etapa del Universal creo que llegó a hacer un buen periodismo en Tlaxcala en aquel momento. Muy bueno. ¿Verdad? Bueno, no es porque haya estado ahí, pero creo que teníamos muy buenos guías y estaba muy bien definida la línea, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Sí. Yo aprendí muchísimo porque además estaba empezando en ese tiempo. Entonces fue uno de mis primeros trabajos y la verdad es que aprendí mucho. A pesar de que, no sé, estuve ahí como medio año o un poquito más, porque después cerró en esa crisis, ¿no? Del 95. Sí. Y bueno, a lo mejor porque era todavía pues joven, no, pues decía, bueno, cerró, sí, dolía, ¿no? Ay, sí. Pero pues como que decía, de aquí tiene que venir. Sí. No, tiene que seguir esto. Claro, y de ahí brincaste a Síntesis. De ahí a Síntesis. ¿Sí? Sí. Estuvo un tiempecito en la Procuraduría, en el área de comunicación social, con Víctor Acosta, él era el titular, entonces yo era su auxiliar. Y estuve unos meses y ya fui a Síntesis, ¿no? Porque lo mío no era mucho la vocería, ¿no? Claro. Entonces, sí, ¿cómo va uno encontrando, pues, como donde te hallas? Exacto. Como decimos, ¿no? Oye, Lupita, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo es que decides estudiar esta carrera en aquella época en donde, pues, también no era como una oferta educativa como la hay ahora en Tlaxcala, ¿no? O sea, ¿de qué o quién te inspiró a poder decir quiero estudiar Ciencias de la Comunicación? Sí, fíjate que cuando estaba en la prepa, ya en el último semestre, llevé una materia que se llamaba comunicación, algo así, ¿no? De comunicación. Entonces, pues empezamos ahí como que era más de creatividad y hacíamos spots de radio, algunas cosas de televisión por ahí, un guioncito, o sea, era algo así como que muy light, pero me gustó mucho. Y en esa época yo estaba también, o sea, en mi mente estaba, ¿no? Yo quiero estudiar medicina, ¿no? Y así otras carreras que por ahí surgían, nada que ver. Pero bueno, me decidí, ¿no? Al final me decidí por comunicación. Justo acababa de abrir aquí la Universidad del Altiplano, la carrera. Y dije, pues a comunicación. O sea, en mi mente no estaba tanto el periodismo, sino como que, no sé, producción de televisión, de radio, eso me encantaba. Claro. Y algo de publicidad, ¿no? Pero bueno, ya al final de cuentas, pues terminé con periodismo, ¿no? Dedicándome al periodismo. Claro. Oye, y era, bueno, aparte de ser un tema de decir, bueno, ¿en dónde voy a estudiar? Y que justamente coincide con esta etapa en la que surge esta carrera, pues tampoco era sencillo el traslado, ni el transporte que ahora hay. No, bueno, o sea, además teníamos la carretera de 2 carriles nada más, ¿no? Sí, entonces, hablando de Huamantla para Pisaco, ¿no? Que eran 2 carriles. Sí. Ya después, luego, comenzó la construcción de los 4, pero bueno, sí era un poco complicado en eso, en el transporte, porque además salíamos muy tarde de la escuela. Porque siempre fue vespertina, ¿no? Sí, la universidad, entonces sí era un poco complicado, pero bueno, como además teníamos muchos compañeros del mismo rumbo a Pisaco, Huamantla, o sea, tanto la ida como el regreso era una fiesta, entonces pues no se hacía complicado, ¿no? Y nos hacíamos compañía todos y no se te hacía tan pesado. Sí, me acuerdo, me acuerdo haber en algún momento viajado con compañeros que justo venían muchos de Huamantla y sí era una pachanga. O sea, ya a lo mejor la uni no, pero ya nomás el traslado, híjole, sí. Y sí habían muchos que iban de Apizaco y muchos que venían de Huamantla. O sea, yo creo que eran que como unos 10 o 20 de Huamantla. Sí, fácil, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero además entre, bueno, la carrera de nosotros, la universidad,
otras carreras y de otras universidades que también, entonces nos juntábamos todos. Ok, sí, ¿no? Sí, entonces, como que coincides con los paisanos, ¿no? Exacto. Y ¿te acuerdas que estaba la línea esta famosa EPT? Pullman. O EPT. Ajá. No, pues era de nosotros, sí, ¿no? Era, sí. Ya la de las 9 de la noche era de nosotros. Era el camión de los universitarios. Sí, era el camión. Lo recuerdo perfectamente. Oye, Lupita, y bueno, decides estudias esta carrera y efectivamente una vez que tú egresas de la carrera, era como, o sea, ¿sí te veías desde un principio como reportera o dónde dijiste, pues esto es lo que me gusta? Sí, no, obviamente no me veía como reportera, ¿no? Te digo que decía, bueno, si acaso conductora en radio, no sé, televisión, no, me encantaba la televisión, pero como para producir, para crear. Sí, estar en la parte de atrás, sí, estar en la parte de atrás, eso me encantaba. Pero, como ya no sé, no recuerdo qué semestre fue. Primero fue cuando haces tu servicio social, bueno, allí, tuvimos la oportunidad de entrar a la Secretaría de Agricultura, a la delegación, aquí en Tlaxcala, y hacían un programa radiofónico que se llamaba Voces del Campo. Lo conducía Miguel Ángel Infante, bueno, él era uno de nuestros guías allí, y bueno, nos propusieron que allí lo hiciéramos, entonces dijimos, perfecto, pues sí, vamos. Entonces, también, María, allí aprendí lo que, pues, en la universidad no. Sí, ¿no? sí. Porque, bueno, ahí ya era la práctica y en serio. Real, un programa sí, serio. en vivo, no una simulación. Sí, fíjate que se grababa, okay, porque se enviaba a las estaciones. Entonces, pero, pues ahí aprendimos también a hacer un guión de radio, o sea, ya más en forma, ¿no? Sí. Y bueno, a grabar los spots, porque se hacían spots para la gente del campo, y este programa la verdad era muy enriquecedor, ¿no? Sí, y para un público muy específico, que demanda también información. Exacto. ¿No? Entonces, pues estábamos allí y bueno, allí y me encantó, ¿no? Entonces era también como que hacer pequeñas capsulitas y era también una especie de hacer periodismo, ¿no? Y ya después, cuando estábamos como por ya casi el último semestre de la carrera, nos invitaron a participar en el noticiario de FM Centro, que se abría porque era nuevo, el matutino. Y nos invitaron a mí, a Alice Muñoz Vázquez, estaba Chely Corona también, ¿no? De mi grupo, y había también otras compañeras pues no, Laurita García no, ella no estaba en ese momento allí, pero estaban Sofía Galaviz también en ese momento, y Isabel Ordóñez también, entonces éramos puras mujeres. Y bueno, tuvimos también esa fortuna, ¿no? De que pudimos ingresar, y a partir de ahí, o sea, era una oportunidad, Mari, de empezar a trabajar, de empezar a hacer, pues, parte de lo que habíamos estudiado. Sí. Y no podíamos desaprovechar esa oportunidad. Claro, y sí, dijimos, exacto. Sí, vamos. Entonces fuimos a hacer las pruebas, todos nos aceptaron, y pues ya, a partir de ahí, ¿no? Oye, ¿y recuerdas cuál fue tu primera cobertura o tu primera nota? ¿Lo tienes como presente? ¿O algo que digas, híjole, no manches, esto me pasó, ¿cómo le hice? Sí, ¿No? No lo tengo tan presente. Lo que sí es que, bueno, alguno de los primeros, porque me encanta irme a meter a donde hay conflicto social, algún problema. Y bueno, una de las primeras, pues, se puede decir, sí, que empezamos a investigar y a ver, fue el problema de contaminación en el Carmen Tequesquitla por la empresa Clorobencenos. Que ya desde entonces, bueno, ya desde mucho antes tenía ya denuncias, ¿no? Claro. Y recuerdo que sí fue uno de mis primeros, digamos, trabajos a los que les empezamos a dar voz también, ¿no? Y fuimos allá a ver, a platicar con la gente, qué era lo que pasaba, sí, ¿no? Sí. Porque además se hablaba de los problemas con cáncer y demás. Entonces, pues sí, digamos que fue uno
una de las primeras que yo recuerdo sin notas que hice sobre eso. Ya de ahí, bueno, pues... Yo creo que justo leía un poco de lo que nos contestaste en este cuestionario que nosotros pedimos para ir trabajando el podcast. Cuando tú hablas de cobertura de medios sociales, creo que esta fue tu pauta de decir o empezar desde ahí en este tema, ¿no? Puede ser que sí. Sí, ¿verdad? Sí, haya sido así. Y en el Universal, bueno, pues lo trabajamos mucho más. Ahí ya no se diga, ¿no? Sí. O sea, era que no hay nota, como que no hay nota, ¿no? O sea, sí la hay. No sé, y empiezas a ver mucho más cosas. Claro. ¿no? Entonces sí, pues, digamos que es una formación que a lo mejor en otros medios no las puedes tener, ¿no? Claro. En otros medios de otro tipo. Por eso te digo que es importante que haya una línea editorial bien definida. Sí, sí, eso te ayuda, ¿no? A saber qué es lo que quiere el medio. Exacto. Y también a saber si tú encajas, ¿no? Exacto. Como parte de lo que tú trabajas, ¿no? Sí, porque a lo mejor, pudo no haberme interesado y ¿no? Irme por otro lado. Oye, y un poco, Lupita, pensando en esto que yo me acuerdo mucho y por eso quiero como irnos a este tema, que en algún momento CIMAC nos invitó a una reunión en donde daba como una estadística de los medios de comunicación a nivel nacional y me sorprendió sobremanera de ver cómo se hace el medio de comunicación, quiénes están en los medios de comunicación, pero además cómo se abordan los temas de comunicación cuando son mujeres. Eso me, o sea, y dije, no puede ser. O sea, y me impactó un poco en el sentido de que dije, ¿cuánta responsabilidad hay en un medio de comunicación para hablar de las mujeres o abordar a las mujeres, ¿no? Sí. Y yo traigo al tema, a la mesa este tema, porque ¿cómo tú viviste siendo periodista mujer desde hace 30 años? En donde, hoy creo que hay un cobijo más importante para las mujeres. Pero hace 30 años, ¿qué fue lo que tú viviste desde esta parte de ejercer periodismo, en donde ¿qué viviste? O igual y no lo pasaste, ¿no? Porque a lo mejor pues ni siquiera lo notaste o para ti no fue importante, ¿no? No, bueno, te puedo decir que de entrada, cuando ingresas a los medios y ves cómo están los demás, había pocas mujeres de entrada, ¿no? Yo me acuerdo que nada más estaba Martina Ordóñez, no sé si lo vi. Sí, perfectamente. Martina, estaba, Elia Sánchez ya estaba con mucho renombre en ese tiempo y ya me parece ya era funcionaria, ¿no? Ya en ese tiempo, pero también digamos que fue de... Sí, dentro de los medios, ¿no? Sí, de los medios, pues también. Gloria Hernández, que de plano ella sí también tardó muchísimo, ¿no? Sí. Y había otra compañera, Carmen Meléndez, que también era corresponsal. Entonces, digamos, no había muchas, cuando llegamos nosotros, ellas pues ya tenían más experiencia, ya estaban, ya tenían más años, ¿no? Claro. Pero aún así eran pocas. Sí, yo creo que no llegaban a 10. No, bueno, de las que yo veía, no, eran realmente muy pocas, ¿no? Te digo, contadas 3, 4. Y hombres, pues sí, la mayoría hombres. Sí. ¿No? Entonces, pues sí veías ahí un poco como que la diferencia, pero bueno, al final de cuentas, éramos muchas egresadas en ese tiempo ya de la universidad. Sí. Entonces yo ya no sentía tanta esa diferencia de sexos, digamos, ya con presencia en los medios. Sí. Porque, te digo, entramos a FM, al noticiario, y éramos mujeres, todas. Sí, las que acabas de mencionar. Todas reporteras, ¿no? Sí. Con otras 2 compañeras que venían de Puebla, de la Universidad de Puebla. Y entonces, no se me hacía tanta la diferencia. Obviamente, sí, ya en el camino, pues te vas encontrando con muchas cosas como las que platicábamos antes de empezar el programa. ¿No? Claro. Que sí había compañeras que decían, es que es mujer, es tonta, ¿no? Sí, son tontas. Sí. Y, por ejemplo, pues es mujer, que se vaya a cubrir sociales, o que no vaya a cubrir un conflicto, pues es mujer, no sé, que le vayan
pues a maltratarle, digo, en esa parte a lo mejor de protegerte, pero pues también decir, bueno, a ver, sé cuidarme, ¿no? O sea, también tomo precauciones y puedo, yo quiero ir, ¿no? A cubrir, no sé, una marcha, ¿no? Una manifestación, una protesta, puedo, yo quiero y tengo también lo suficiente como para poder. Sí, la capacidad para estar ahí, ¿no? Para estar ahí. Entonces, pues sí, pero digamos que, no sé, yo creo que también si tú lo traes desde casa de que tenemos los mismos derechos hombres y mujeres, ¿no? Y podemos tanto unos como otros. O sea, creo que no, lo que se te ponga enfrente, pues no te hace menos. Claro, ¿no? Sí, porque justo ahorita que lo comentas, no sé si recuerdas que en este reporte que te hablo de esta organización que es CIMAC, y ellos decían y hablaban que casi siempre el trabajo de las mujeres era como el de la talacha, ¿no? O sea, como el de que pues, para eso están, ¿no? Para que le talachen a la chamba del periodismo, ¿no? Y muy, muy bien identificados como que ellas son las que cubren sociales, cultura, ¿no? Sí, o sea, no se van a la política, no. O salud, ¿no? O sea, bueno, la salud es importante, no es pero sí no te entras tanto en conflicto, a lo mejor no vete a cubrir salud. Claro, sí, exacto, o educación. O educación, pero también, o sea, la educación también tiene sus conflictos muy fuertes y protestas fuertes, entonces. Sí, claro. Pero sí, y no, fíjate que, bueno, sí me ha tocado a mí, la verdad, y reconozco a los compañeros con los que me he rodeado de cerca, que pues siempre han sido respetuosos, ¿no? De mi trabajo, a lo mejor de mi capacidad y demás. Claro, sí. Creo que no me siento por ese lado agredida ni ofendida, ¿no? Pero bueno, en general, hablando en general, pues sí se llegan a dar esos casos, ¿no? Claro. Esta forma de meritar a las mujeres periodistas. Ahora, pasando justo al trabajo que tú ejerces como periodista y el trabajo que tú vienes haciendo, sobre todo enfocado al tema de movimientos sociales, incluso con perspectiva de género y derechos humanos, que también ahí es una parte importante de estos movimientos sociales que se dan. Sí. ¿Cómo cuáles crees que sea nuestra responsabilidad como medios de comunicación, que siento de pronto, por no tener una línea editorial, no hacemos un trabajo con responsabilidad? Pues, híjole, de entrada creo que no estamos atendiendo el principio que como medios, como periodistas, como medio periodístico debemos tener, ¿no? De hacer un periodismo con sentido social, ¿no? Porque esa es la base, ¿no? El periodismo es eso. Lo otro ya es, pues, hacer propaganda, hacer difusión institucional, ¿no? Creo que de entrada nos olvidamos a veces un poco de eso. Entonces, y incluso, bueno, últimamente especialistas tanto a nivel nacional e internacional han insistido mucho en eso, que no se pierda. O sea, creo que ahorita el periodismo está en una crisis tremenda por cuestiones económicas, por cuestiones tecnológicas, ¿no? El tema de la inteligencia artificial ahora. Entonces, todo eso, ahorita yo lo que estoy viendo es que sí hay una crisis en el periodismo. Y seguro estoy que también por eso, desde otros puntos, te digo, nacionales, internacionales, se está insistiendo mucho en retomar el sentido social del periodismo. Esa sí es la primera responsabilidad que debemos tener. Si no lo hacemos, pues entonces sí nos estamos perdiendo un poco, nos estamos desviando, ¿no?, de lo que debe ser el periodismo. Algunos dicen que somos muy románticos, ¿no? Sí, porque efectivamente, bueno, y tú eres empresaria, Mari, o sea, tú sostienes un medio, tienes o dos medios, ¿no? En este momento. Obviamente tú tienes que ver la forma del financiamiento, estás preocupada por tu personal, por pagarles, ¿no? Pagas servicios, claro, etcétera. Sí. Entonces, pero también por el otro lado, pues estás teniendo la visión social, ¿no? Sí. Entonces dices, ¿cómo compaginar eso?
Claro. Y es difícil, o sea, sí yo entiendo, es muy difícil. Sí. Porque dicen, ay, el otro día me decía un compañero, es que fíjate que un X persona se va a lo mejor a dedicar más al tema cultural, ¿no? Pero eso pues como que no deja mucho dinero, o sea, no hay entrada ahí, ¿no? Obviamente la cultura, pues el financiamiento institucional a la cultura, lo que es el rubro cultural, pues es bajo, ¿no? Claro, sí. Entonces imagínate para que un medio de comunicación le dedique a la cultura cobertura total, pues sí es complejo. Claro, ¿no? sí. Y bueno, tiene razón, o sea, sí no dejan, ¿no? Porque además, pues tú, ¿cómo vas a sobrevivir? ¿Cómo vas a mantener un medio? Sí es difícil. Entonces, no sé, bueno, creo que es un tema que nos preocupa en estos momentos, porque además, digo, afortunadamente yo que estoy en un medio en el que, bueno, todavía de los tradicionalistas, ¿no? Tradicionalistas, ¿por qué? Pues porque todavía es un medio impreso, viene con un nombre desde lo nacional, ¿no? Y bueno, estamos sobreviviendo. Claro, en esto. Sí. Pero no imagino la situación que estén pasando, por ejemplo, ahorita otros compañeros que recientemente abrieron sus medios de comunicación, ¿no? Que ahora con la era digital pues te permite hacerlo. Claro. Pero también hay que ver, bueno, qué periodismo estoy ofreciendo, qué calidad estoy ofreciendo, ¿no? Y volviendo al tema de la línea editorial, porque eso va a marcar la diferencia. Sí. Y en qué te vas a especializar, ¿no? O sea, son muchas cosas, pero sí es complejo, Mari, o sea, está compleja la situación. Ahora, yo también cuando decidí iniciar justamente con la revista, que la experiencia te va enseñando, ¿no? Como tú dices, lo que no aprendimos en la universidad, pues lo aprendes cuando empiezas a decidir qué quieres hacer o por dónde le quieres entrar, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho y me quedó muy claro, porque además ni lo tenía como muy presente también, es que cuando nosotros empezamos con la revista, en el estudio de mercado, recuerdo perfectamente quién, como parte de este ejercicio, dijo, para mí lo más importante cuando yo vea la revista, lo primero que voy a hacer es leer su carta editorial. Yo dije, mira qué interesante, o sea, nunca pensé que una carta o la línea editorial fuera determinante para un medio de comunicación, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, me quedó claro que tener una línea editorial es sumamente importante porque eso te va a determinar lo que tú eres como medio de comunicación, que a veces yo creo que también como audiencia no conocemos lo que estamos consumiendo. O sea, no sabemos cuál es la veracidad de uno y otro medio, ¿no? Y de pronto también la inercia te gana, ¿no? Porque yo me acuerdo que ahorita ya bajo un poquito, pero me acuerdo que con este tema de las redes sociales, no sé, ¿qué te gusta? 8 años más o menos, en que la nota era porque estabas transmitiendo un accidente, ¿no? O sea, ese era como el boom, ¿no? La nota roja. La nota roja, pero yo en algún momento, y sí digo, bueno, ay, no, es que creo que tengo yo que hacer eso. Yo dije, yo creo que tengo que hacer eso, ¿no? Sí. Porque como que decía, no, pues de esa manera yo voy a ganar seguidores y demás, ¿no? Sí. Equivocadamente, ¿no? Porque efectivamente después dije, a ver, no es mi línea, no es lo que yo publico, no es lo que yo hago, no va por ahí, Y cuando te toca también vivir como un suceso de este tipo, lo que menos quieres es que estén grabando a tu familiar, ¿no? Claro, o lo que menos quieres es que estén ahí diciendo casi ve quién es el que está aquí tirado y muerto, ¿no? Sí. Entonces yo sí creo también que hay una falta de respeto, insisto, por parte de nosotros como medios, el no poder primero definir tu línea. Si esa es tu línea está bien, porque yo hasta después decía, bueno, si esa va a ser su línea de ser periodismo, pues hasta podrías ayudar de otra manera justamente al radioescucha o el que te sigue, ¿no? Pero lo único que hacían era transmitir, ¿no? De decir, bueno, en este momento, no sé, se volteó una camioneta y hay 3 muertos o 2 heridos, no sé. Pero digo, híjole, hasta en eso creo que nos falta tener como este tacto para saber cómo voy a hacer llegar esta información justamente por quienes son los afectados, ¿no? Sí. ¿No lo viste tú así en esta parte?
Sí, bueno, es que actualmente lo que dices es que ahora todo se encierra en eso, o se concluye en eso, en una transmisión del evento, del suceso, de lo que tú quieras, y ya. Sí. Entonces, y ya no hay una nota redactada, o por lo menos un comentario pues más profesional, ¿no? Sí hay compañeros que han pues ya aceptado, ¿no? Que sí se han cometido muchos errores en ese tipo de cosas que violas derechos humanos. Sí. Cuando estás, por ejemplo, enfocando hacia el herido, ¿no? Sí. Por ejemplo, el ejemplo que tú pusiste, ¿no? A la persona herida o ya fallecida. Sí. O no sé, en el asesinato, homicidio de alguna persona también, ¿no? En que, a ver, espérate, no des a conocer su nombre. Claro, ¿no? sí. Ni el de la familia, mucho menos. Sí. El nombre a lo mejor sí, ahorita con el de, pues, no sé, Manuel N., por ejemplo, ¿no? Sí. Se me viene a la mente, algo así. Sin dar a conocer los apellidos, sin dar detalles del familiar, datos personales, que es lo que tenemos que proteger, porque además también incurrimos en violaciones, ¿no? De derechos humanos cuando damos a conocer datos personales de la familia, de la persona afectada. Entonces creo que ya eso, yo ya lo veo como que ya estamos más conscientes, ¿no? De ese tipo de cosas, pero se siguen dando todavía, ¿no? Sí, porque yo he visto de pronto, bueno, no tiene mucho, pero sí notas incluso que han publicado con sucesos tan desagradables que pasan en nuestro estado y que no es ajeno de las personas, de quienes siguen, pero de pronto cuando nos enteramos de un feminicidio, ¿no? Y de que la nota habla un poco más en culparla a ella, ¿no? Entonces digo, híjole, ¿cómo nos falta todavía, insisto, todo este tacto para saber que no puedes estar haciendo una nota de esa manera por todo lo que conlleva, ¿no? O sea, sí atentar contra sus derechos, ¿no? Aunque ya no esté. Exacto. Ahora, esta perspectiva que tú tienes de género, ¿a qué te ha sumado a esta carrera periodística que tienes, Lupita? ¿Qué era lo que antes veías y qué es lo que ves con esta perspectiva de género? Porque de pronto pareciera que exageramos un poco en esta perspectiva de género, pero a mí me gustaría que nos compartieras cómo es esta mirada en los medios para informar una nota. Claro, pues de entrada visibilizar a las mujeres. ¿No? Ok. O sea, visibilizarlas desde el punto de vista de que seguimos siendo discriminadas, seguimos siendo pues demeritadas en muchos aspectos, ¿no? Violentadas. Y el otro día me preguntaba una persona, oye, pero pues es que ya también los hombres, a ver, sí, pero es que, o sea, no estamos negando que los hombres no sean violentados también, ¿no? Ni discriminados, ni demás. El tema con las mujeres es que ha sido pues una discriminación y una violencia de años, o sea, de miles de años, ¿no? Sí. Hemos estado en desventaja frente a los hombres por mucho tiempo. Y creo que actualmente hemos ido ganando pues más terreno, porque digo no porque ahorita aquí nosotras, claro, ¿no? Sino como mujeres, nuestras antepasadas lucharon mucho, porque hoy estamos gozando de muchos derechos. Digo, no podríamos ni siquiera a lo mejor ir a la escuela, o a la misma escuela que los hombres en condiciones de igualdad, ¿no? O sea, si no hubiera sido por todo eso, no como el derecho a votar, ser votadas, ¿no? Que eso creo que ha sido uno de los, pues, atrasos que tenemos, pues, no sé, de los mayores en México, ¿no? Porque, bueno, hay países donde las mujeres ganaron desde mucho antes con esto. Pero bueno, desde el periodismo es eso, visibilizar
a las mujeres que todavía hay un largo trecho, ¿no? Hay mucha separación y en ocasiones es abismal ante los hombres, ¿no? Si tú vas a una comunidad y le preguntas a las mujeres ya no aspiran a estudiar todavía, o sea, no aspiran a estudiar porque se van a casar, porque el marido las va a mantener todavía, ¿no? Sí. Y bueno, incluso, digo, es una realidad, pero en algunas de nuestras comunidades ni siquiera estudian, ¿no? O no estudian, terminan. Y bueno, si nos vamos todavía, pues a mucho más, en donde todavía hay usos y costumbres en comunidades donde a las niñas o las venden o las casan con personas mucho mayores, ¿no? Con hombres. Sí. Entonces, creo que, bueno, esas cosas hay que visibilizarlas, hay que hablar de eso, hay que hablar que todavía hay una diferencia muy importante, enorme entre los ingresos económicos, ¿no? En términos de salario entre hombres y mujeres, el acceso a la salud, por ejemplo, ¿no? Y regresando, digo, a las comunidades, y se da también en las zonas urbanas, ¿no? Las mujeres todavía dependen de lo que les diga su pareja para ir a una consulta, para decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cosas así, y dices, eso se tiene que hablar, se tiene que visibilizar. Hace como un año fui a una conferencia en la UAT que organizó Rosario Texas de DBCR. Y me acuerdo que habló una catedrática, y la catedrática empezó o comentó, ¿no? De la violencia que también ellas viven en lo personal. Entonces dices, pues si estamos hablando de que en niveles de doctorado hay violencia hacia ellas, entonces, bueno, pues no me quiero imaginar en las comunidades, ¿no? Sí, entonces, sí. Y todo eso hay que visibilizarlo. Sí, yo creo que sí, porque fíjate que en uno de los ejercicios justo que hacemos en las ediciones especiales de mujeres, una de las preguntas que para mí creo que sigue siendo importante hacerla es el tema de la violencia, ¿no? O sea, de cómo viven la violencia. Y ahora recuerdo justo a la doctora Angélica, que fue directora del Colegio de Tlaxcala, y que ella decía, ¿no? Ella confirmaba y decía, es que la violencia no se vive solamente en un nivel socioeconómico. Exacto. Yo hoy te puedo decir que aquí vivimos violencia, ¿no? Y puedes decir, pero ¿cómo va a haber violencia donde hay personas que tienen maestría, doctorado, y que tú dices, pues, la preparación te permite tener como otro nivel? Dices, no, o sea, aquí también hay violencia, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que tú dices, pues, confirma esto, ¿no? O sea, la violencia se presenta en diferentes niveles socioeconómicos y, pues, hay que visibilizarla. Ahora, ¿para qué visibilizarla? Es decir, a lo mejor tú y yo lo entendemos, pero ¿para qué visibilizar esta parte o con esta perspectiva de género? Pues justo para que se reconozcan derechos, ¿no? Y para que, pues, se garanticen de entrada. El otro día hubo una rueda de prensa con un funcionario federal, no voy a decir el nombre, pero bueno, es un funcionario importante, y comentó que todos los programas del gobierno federal, de la actual administración, se van a priorizar para las mujeres, en reconocimiento a las mujeres. Entonces empieza a dar un discurso de que es que las mujeres, las amas de casa, las mamás, nos atienden de maravilla. Y empieza, porque barren, porque hacen de comer, porque limpian la casa. O sea, empieza a decir su discurso, un discurso patriarcal, como se le dice, ¿no? Como se le llama. Y bueno, enfatizando que las mujeres, o el rol que deben cumplir las mujeres, ¿no? El rol asignado desde hace muchos años. Claro. Ese rol de que, pues, amas de casa y que te cuidan bien, ¿no? Te atienden. Entonces, cuando dijo eso, dije, bueno, ahora entiendo por qué no avanzamos. O sea, si desde el nivel institucional una persona con este cargo está reafirmando el rol que tenemos y está reconociendo a las mujeres,
por eso les vas a dar un beneficio. O sea, se los vas a dar porque nos atienden bien, nos atienden de maravilla. No porque se lo merezcan. Ajá, él dice, se lo merecen por eso, ¿no? Porque nos atienden bien. No, se lo merecen por eso. Pero no lo enfoca o a decir, bueno, a ver, nuestra prioridad son las mujeres porque hay una deuda histórica, ¿no? O sea, porque han sido discriminadas, porque no han tenido acceso a la educación, no tienen acceso al trabajo, claro, ¿no? Porque queremos cerrar brechas, no, sino porque pues nos atienden de maravilla. Es como que, ay, como me serviste bien mi cafecito, ¿no? Pues ahí te va. Me hiciste un rico el café, ay, te va una lanita, ¿no? O sea, es así como, es un discurso que no cambia y es muy grave, ¿no? Porque entonces, te digo, está reafirmando el rol que debe tener una mujer, el rol, entre comillas, ¿no? Que supuestamente debe tener una mujer, de estar en casa, de dedicarse a los hijos, de dedicar a limpiar la casa, de atender de maravilla cuando llegue el esposo, los hijos. Entonces, eso pesa y entonces no cambia, no cambia la realidad y por eso tampoco cambia el sistema, ¿no? El mismo sistema. Sí. Se sigue repitiendo. Entonces, también dices, bueno, este tema de los... seguido hay talleres, cursos dirigidos a funcionarios, a servidores, para que cambien esa perspectiva que tienen patriarcal a una perspectiva de género. Pues parece que por un lado les entra, por el otro les sale, porque sí, ¿no? Sí, yo recuerdo ahora la misma Rosario que alguna vez me dijo, pues fui a dar un taller y un curso y de plano se paran y te dicen, pues yo soy así porque, o sea, muy en su plan de macho, ¿no? Exacto. O sea, de no ser receptivo de qué es lo que está hablando una mujer desde todo lo que ha visto en su contexto como asociación civil, ¿no? Y vaya que Rosario pues tiene un trabajo bastante interesante en la parte de activismo, pero sí de este activismo en el que ella, digo, registra pues todas las atrocidades que se cometen en derechos humanos, ¿no? Y no solamente como en lugares como, pues, ay, es aquí en Tlaxcala, capital, no, o sea, en zonas donde dices, ¿esto es Tlaxcala, en serio? O sea, ¿esto pasa en Tlaxcala? Sí pasa en Tlaxcala. Ahora, sí bien es cierto que hacer periodismo, Lupita, te ha llevado a tener 31 años. ¿Cuál crees que sea el reto de nosotras las mujeres de seguir estando en este ejercicio? Como mujeres, bueno, creo que es el mismo que pudieran tener para los hombres, ¿no? Y te digo por qué, porque estamos ya casi igual en cuanto a número, ¿no? Yo veo casi igual número de mujeres y hombres. A veces sabemos más mujeres en los eventos, por ejemplo, ahí me doy cuenta, ¿no? Habemos mucho más mujeres. Pero yo creo que el reto es ese, yo insisto, en no perder de vista el ejercer un periodismo desde lo social, con perspectiva de género, porque vamos respetando derechos de hombres y de mujeres, ¿no? Cuando escribimos o cuando damos una noticia. Y con enfoque de derechos humanos, porque abarcas a todos los sectores, ¿no? No solamente es mujer, no solamente son niñas, es niños, jóvenes, son migrantes, son personas indígenas, son personas con discapacidad, que allí también es... Yo me acuerdo que en el sexenio de Alfonso Sánchez Anaya, ¿te acuerdas que pues se creó el Instituto para Personas con Discapacidad con Mari Carmen Mazarraza? Así es. Y se insistía mucho en cómo debemos dirigirnos a las personas con discapacidad, ¿no? Y como que los mismos medios aprendimos también, o sea, aprendimos entonces a cómo escribir también. Y a cómo dirigirnos hacia este sector. Personas con discapacidad. Bueno, es la fecha, Mari, que las mismas autoridades siguen nombrando discapacitados
discapacitadas, discapacitados. Y es peyorativo, o sea, no es un, pues, discriminatorio, llamarlos así. Las mismas personas con discapacidad te lo dicen. No nos gusta que nos digan discapacitados. Somos personas diferentes, con unas capacidades diferentes a otras. ¿No? Sí. Entonces, creo que debemos, ese sería un reto enorme, ¿no? Como reporteros, como periodistas, seamos mujeres o hombres. Ahora, como mujeres, pues no sé, desde lo personal, porque muchas mujeres seguimos en el rol, ¿no? Cumpliendo la doble función de ser amas de casa, ¿no? Mamás, sí. Y el trabajo. Creo que ahí, bueno, pues yo siento, porque también lo he visto, ¿no? Hay compañeros más comprometidos y ya asumen también la responsabilidad, ¿no? Entonces van compartiendo sus roles, funciones, ¿no? Y sus obligaciones dentro del hogar. Creo que eso facilitaría mucho más que las mujeres periodistas sigan presentes también en los medios. Ese es otro reto enorme. Yo todavía veo muchas compañeras partiéndose en mil, ¿no? Regresando de una gira, por ejemplo, de trabajo de gobierno y vete rapidísimo a tu casa porque tienes que llegar a hacer comida. O ir por la niña a la escuela, al niño. O llevártelo al evento, ¿no? Entonces son cosas así que, bueno, también debemos ir viendo, ¿no? Como medios, como pues en la parte patronal también de los medios, ¿no? Que tienen que asumir todas esas, pues no sé, para darle seguridad social y que por lo menos tengan guardería a determinada edad, ¿no? Que eso también facilita mucho las cosas para las compañeras y los compañeros. Sí. Porque sí, también hay que reconocer eso. Ahora ya ves cada vez a más hombres comprometidos, no comprometidos, sino ya asumiendo su responsabilidad, ¿no? De padres, de pareja. Y ya el rol social que se les había asignado de, pues no, tú nada más a trabajar y pues tú, la mujer, la que se hace cargo, ¿no? Entonces yo veo cada vez ya más, asumiendo más esa Ahora, parte. Lupita, en Tlaxcala, afortunadamente, digo, creo que no tenemos como pues este miedo que hay en otros estados, donde han incluso matado periodistas, ¿no? Sí. Y no lo tenemos, pero ¿te has enfrentado tú a una situación complicada en la que de pronto pensaste como ¿qué estoy haciendo aquí? ¿O por qué soy periodista? Creo que no. Bueno, a lo mejor han sido pocas las ocasiones en las que sí se nos ha complicado un poco, pero creo que siempre hemos como que sabido enfrentar la situación. Y te comento porque hubo en mis primeros años en Síntesis, Mari Carmen Mazarras era la directora, y me llegó a mí una denuncia, tenía una denuncia en mi contra, porque habíamos hecho una nota sobre, también ahí había un tema como de discriminación hacia una niña, y bueno, hicimos la nota, creo que hubo inconformidad ahí de la escuela, de la sociedad de padres. Nos denunciaron al periódico, pero yo iba por delante porque yo había hecho la nota. Claro, y tú la firmaras, que fuera a declarar, ¿no? Y todo, ¿no? Entonces, pues Mari Carmen estaba espantadísima y ella es así como que muy protectora, claro, ¿no? Sí. Y no, ¿sabes qué? Me urge que vengas al periódico, ya me explicó qué pasaba y yo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? No, ya está aquí, ya tenía el abogado, no te preocupes, vamos con todo. Y en ese momento dije, a ver, pues es parte de, ¿no? O sea, es parte de, pude haberme asustado porque pues también decía, bueno, ya una denuncia. Claro. Pero además, en ese momento igual los compañeros, bueno, fuimos a la Procuraduría,
yo no tuve que declarar nada, el abogado fue el que intervino, no teníamos por qué declarar además, ni por qué mostrar pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya se resolvió el tema. Sí dije, a ver, bueno, es complejo, pero no me sentí tan, o sea, no dije, bueno, ¿qué hago aquí? ¿O por qué hice esto? O mejor ya no, mejor ya me voy a mi casa y ya no. O sea, dije, bueno, es parte de, y además el medio había reaccionado muy bien. Mari Carmen, pues, dio todo el apoyo. Claro, sí. Y eso es muy importante. Sí, entonces, sinceramente, nunca me he sentido sola. O sea, cuando ha habido cosas así, he tenido la fortuna de estar con personas o con directores que bueno, pues han sacado también la cara y apoyado. Entonces, pues no, hasta ahorita no, creo que así por un tema complejo no. Por temas de amenazas y cosas, bueno, a nadie le gusta cuando hay críticas, entonces te pueden decir cosas, claro, ¿no? O te mandar mensajes y demás, pero pues no sé, o sea, siempre digo, bueno, ahí están, pues que me demuestren lo contrario, claro. Y entonces, ya vemos, decía José Reveles, bueno, mientras tú tengas las pruebas, claro, no pasa nada, o sea, ¿no? Mientras tengas tú los datos, las evidencias, no pasa nada, ahí está, ¿no? Sí. Oye, y de pronto, digo, no sé si a ti te pase, pero yo sí, cuando hacemos algunos trabajos, sobre todo que son reportajes, ¿no? Sí hay cosas que de pronto yo digo, ay, sí pegan, o sea, sí dices, no puede ser que esté este contexto el que yo esté viviendo, o bueno, no viviendo, pero sí viviendo en el sentido de lo que estás haciendo como trabajo, ¿no? ¿Hay alguna noticia que a ti te haya impactado de las que has cubierto en todos estos años y que de pronto dejes a un lado esta parte de ser periodista y digas, esto sí está fuera de lo que de lo que no podría estar pasando? Sí, hay cosas que, bueno, muchas, ¿no? Por ejemplo, no sé si me viene a la cabeza, de cosas más recientes. Yo le doy mucho seguimiento a lo que hace Rosario, el Gonzalo mismo, ¿no? Rosario Texis, de DECER. Y cuando te empieza a dar información, ¿no? Sobre qué está pasando sobre todo en la zona sur, ¿no? Que venden a las niñas por una vil coca ¿no? Sí. Digo, no, nada, ninguna cantidad, ¿no? O sea, pero dices, o sea, sí, es increíble que pase eso, ¿no? Okay, es que como que sí, por un tiempo una especie de renta, ¿no? Porque se las llevan, las regresan, sí, llévatela por un tiempo. O sea, esas cosas a mí me impactaban porque dije, no puede ser que tu papá, tu mamá, todavía, o sea, aquí en estos tiempos estés haciendo eso, ¿no? Y a cambio de un bien, o sea, un bien material. Eso a mí, para mí, es muy fuerte. Es una niña, no puede estar viviendo eso. Claro, sí. ¿No? Por ejemplo, o que pues es que ya se la llevó al señor, a un señor mucho mayor que la niña, o sea, es un hombre, ¿no? Pues se la lleva a lo mejor por unos días. O esta desaparición, ella dice, intermitente de niñas, que pues con la presunción de que son prostituidas, ¿no? y las regresan, ¿no? O sea, se desaparecen un tiempo y ya regresan. Entonces dice, o sea, esas cosas y que todavía desafortunadamente las autoridades no quieren ver o no quieren, o no es que no quieran ver, lo saben, pero lo siguen negando. Entonces dices, no puede ser que todavía sigamos con eso. Otro caso que a mí me llamó mucho la atención fue el de Calpulalpan. Era pandemia, ¿no? El de la planta solar que se instaló allí y que bueno, llega a instalarse, pero en campos de cultivo, que todavía es una zona productiva, ¿no? Y empiezan a afectar todo un ecosistema.
aunque digan que no, pero muchos investigadores se involucraron en el tema, vinieron a ver y afirmaron. Entonces, dices, bueno, eso sí pasa en Tlaxcala, pero además, fíjate, en ese caso particular, la gente que empezaba a movilizarse para pedir que se sacara la planta solar, empezó a tener persecución y judicial. Entonces hubo algunos enfrentamientos con policía, con algunas personas de la misma planta que cuidaban la planta, y al final terminó con que denuncias penales contra los ganaderos, a ganaderos pequeños, ¿no? Que ellos acostumbraban a llevar a pastar pues, a sus borregos, a su ganado al área, cerca del área donde está la planta o donde ya se había instalado. Y la gente empezó a cerrar calles, empezó a cerrar algunos caminos. Bueno, pues todo eso terminó en demandas judiciales. Entonces, por defender su territorio, dices, a ver, a veces esas cosas mucha gente no las sabe del mismo estado, ¿no? Pero sí pasó. Entonces dices, no puede ser que la gente esté defendiendo su territorio y pues llega el poder económico y el poder del estado y va contra ellos, y entonces pues finalmente calmaron el movimiento en ese momento. Ahorita creo que se retomó el movimiento, pero pues en ese momento la gente dijo, no, pues ya, o sea, tenemos miedo que nos encarcelen porque mi familia, ¿qué va a hacer? O sea, sí, que además es intimidación, ¿no? Es una intimidación tremenda, ¿no? Sí, dices, sí. Bueno, pues eso pasa en Tlaxcala, ¿no? Y bueno, muchas cosas más que a lo mejor, y ahorita estamos viviendo cosas que jamás se habían visto en el estado, y bueno, eso ya es impactante. Tú hablabas hace un momento, ¿no? La nota roja, que a lo mejor en algún momento era lo que era. Pues era que se volteaba un autobús, que se había un herido, no sé, bueno, sí homicidios, ¿no? Pero eran asuntos personales. Sí. Ahora, bueno, estamos ya en otros niveles. Sí. Y que dices, ¿eso está pasando en Tlaxcala? Sí. No, la verdad es que, además de ser preocupante, pues sí, va cambiando incluso la cobertura de la información, ¿no? De lo rojo, bueno, ya no es nota roja, o sea, esto ya es un asunto de seguridad. Claro. Ya es ya alcanza otros niveles. Sí. Y ya no lo puedes considerar nota roja. O sea, el hecho de que digan, es que, a ver, aparecieron 3 cuerpos embolsados en la zona sur, ¿no? Ejecutaron a una familia en Huamantla. Sí. ¿No? Sí. Las 2 ejecuciones de 2 empresarios recientes. Dice, eso, sí, eso claro. no puede ser nota roja. Eso ya no. Sí. ¿No? Es que desmantelaron laboratorios clandestinos, ¿no? De drogas sintéticas. Me acuerdo de también la cobertura que hicimos en Hueyotlipan, convocados por la propia zona militar. No sé si tú supiste de esa información, María, fue mucho antes de la pandemia. Nos convocan a hacer un recorrido a un área porque iban a decomisar, a hacer un decomiso. Entonces fuimos hasta Hueyotlipan. Eran sembradíos de amapola en medio del campo, ¿no? Estaban así como en una zona así estaba como en hoyo, porque bajamos un poquito, tuvimos que caminar para bajar hacia donde estaban los sembradíos, y ahí estaban los artefactos que utilizaban para sacar el opio. Entonces, pues ya, digamos ahí con fue el propio general de la zona, entonces allí nos dio la información, nos explicó incluso cómo utilizaban los artefactos que allí estaban, demás decomisaron. Y dices, bueno, a ver, a partir de ahí no pasó nada, ya hubo silencio, nadie dijo nada, o sea, no se supo después de quién era él, ya no hubo información, no fluyó,
de quién era propiedad de ese terreno, no se supo, bueno, y como ese terreno seguramente hay... Sí, hay más. Muchos más, ¿no? Sí, que no puedes ver cómo. Entonces dices, a ver, nuestra realidad pues es totalmente diferente. Sí. Oye, Lupita, pues híjole, como te dije al principio, antes de empezar, 1 hora no nos da tiempo, pero 2 cosas. Una es que no quiero que te vayas sin que nos contestes nuestras cartas, y la otra, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden leer tu información? ¿Cómo pueden conseguir y leer de verdad un periodismo profesional? Yo sé que hoy en día la información está a cada instante y a cada minuto, pero de verdad, si quieren leer trabajos bien realizados, con una ética y con un profesionalismo, de verdad no lo duden en buscar el trabajo que hace Lupita de la Luz. Gracias. Pero dinos dónde lo pueden leer. En la Jornada de Oriente, ¿no? Okay. En la Jornada de Oriente. Estamos en Facebook, en Twitter, ex antes Twitter. Ajá. Y pues creo que nada más. Sí. Tenemos en esas 2 redes sociales, bueno, nuestra página oficial en internet, la Jornada de Oriente Tlaxcala. Y allí es donde publico, donde me publican todavía. Muy bien, sí, muy bien, Lupita. Bueno, a ver, Lupita, escoge 3 cartas, por favor, y me las pasas, por favor, para que vayamos cerrando. ¿Preguntas indiscretas? No, nada que ver. Bueno, sí, no es cierto. Dice 1, ¿cuál es el emoji que más utilizas en tus chats de WhatsApp? Ay. Dice un stripper. No es cierto. Algo así. Sí, no es cierto. No, a ver tú, compártenos. No, pues es que no tengo una así en específico, Mari. ¿No? Está difícil esa pregunta, porque es que, por ejemplo, de pronto se puso de moda, yo utilizo mucho uno, pero lo utilizo porque me da risa y me lo manda, ¿no? Pero sí. De los changuitos está sensacional, entonces digo, bueno. Ay, no, sí son muchas imágenes de changuitos pobres, yo le digo a mi hija, ya deberían de cobrar estos changuitos por todas las fotos que hacen, pero no sé. No, por ejemplo, no, pues casi siempre alguno que se esté riendo, ¿no? Porque siempre es el chacoteo, ¿no? Entonces, a lo mejor la carita, ¿no? Con las lágrimas de risa, esas son las que más, ¿no? Y pues cuando me enojo, pues ya te imaginarás algunas que otras, pero bueno, no, esas son las que más. Ok, más oye, utilizo. Como la semana pasada le escribí a un amigo y le decía, es que eres fifi, y entonces me manda una risa y dice, ¿cómo dijo? Risa en inglés, y era una risa de Barack Obama, y decía yo, ay, no manches, dije, bueno, está bien. Dije, no, sí es fifi. Sí. Bueno, oye, dice, ¿a quién admiras? ¿En qué sentido? Pues no sé, a quien tú admires de lo que sea, no hay problema, pero ¿a quién admiras? Bueno, es que admiro a mucha gente. Pero, no sé, a lo mejor que te enfoques a alguien que digas, híjole, este personaje, o incluso alguien de tu familia, no sé, pero no sé, alguien a quien tú admires. Bueno. Pues en general, mira, yo sí admiro mucho a... Pero no es una persona, es en general las mujeres, creo que a nuestras ancestras, ¿no? Las admiro mucho, porque les tocó vivir seguramente una época sumamente difícil, ¿no? Y vivieron situaciones de las que ahora yo ni siquiera, me imaginé, ¿no? Que habrían vivido, sí, de violencia, discriminación y demás, machismo. Entonces sí las admiro porque, pues al final de cuentas, siguieron y se hicieron fuertes también, ¿no? Valientes así como tú lo dices, sí, ¿no? Valientes, para mí sí eran mujeres valientes. Entonces a esas las admiro mucho. Y bueno, ya tengo otros, pues en el periodismo te puedo decir, no sé, admiro mucho a Carmen Aristegui, sí, es así como además porque bueno, cuando era estudiante en ocasiones le escuchaba, ella pues era también muy joven, entonces sí la admiro mucho, ¿no? Hablando por ejemplo ahorita del periodismo. Sí, claro. Así en varios. Y tocaste un punto, María, ahorita de Fifi, ¿no? Creo que eso nos ha pegado mucho también a los medios, a los periodistas, mucho.
Entonces, ojalá que en esta nueva administración ya no se siga con esa dinámica ni esos señalamientos, porque de verdad que terminan agrediendo, no es una agresión, y generan agresión y aversión en la ciudadanía. Claro, sí. Sí, es una narrativa que ha confrontado mucho, ¿no? Mucho. Sí, mucho, tienes mucho. toda la razón. Entonces, si de por sí no estamos en una actividad de riesgo, pues con eso más. Y a la gente, el otro día decía un especialista, a la gente no le interesan los periodistas si se muere 1, 2, 3, a la gente no le importa. Claro. Y con estos discursos, pues, más, ¿no? O sea, es mucho más, pues un periodista fío, un periodista conservador, un periodista no sé qué. Es cuando la gente no ha tomado conciencia de la labor tan importante y de la función del periodismo, ¿no? O sea, y que el periodista se vuelve interlocutor, o el periodismo, ¿no? Entre la sociedad, las instituciones. ¿Cómo te enteras tú como persona? Digo, hay ahorita en las redes sociales, hay mucha información y casi toda falsa, ¿no? Pero la gente no lo ve. Sí. ¿No? En general, no lo ve. ¿Qué podrías tú? Bueno, voy a hacer la última pregunta y ya creo que cerramos con esa. Dice, completa la frase. Las mujeres no deberíamos ser calladitas. Bueno. Sí, sí que también es como una frase muy usada, ¿no? Sí, ¿no? Cállate, no digas, ¿no? Creo que no debemos callar nada. ¿En algún momento de tu vida callaste algo? ¿O te obligaron a callar algo? Pues en lo personal, no recuerdo. Bueno, a lo mejor en lo personal, desde casa, bueno, siempre, ¿no? Pero no por ser mujer, digo, yo creo que a todos desde niños, ¿no? Cállate, no interrumpas, ¿no? Que creo que también está mal. Sí, que a veces claro, tenemos que expresarnos. Sí, tenemos que expresarnos. Y bueno, ya después, no, así he expresado lo que creo, lo que siento. Ok. Sí. Oye, Lupita, y un mensaje para despedirnos. ¿Tú qué le dirías justo pues a este público, a esta audiencia que de pronto pensamos que la prontitud y la inmediatez de tener una información en nuestro móvil a cada segundo y a cada minuto, ¿qué invitación les harías para reflexionar justamente de dónde nos informamos, cómo nos informamos, ¿no? Porque a veces ni siquiera la fuente consultamos, que también eso es importante, no decir, sí, lo acabo de leer, bueno, pero ¿quién escribió? O no sé, como que no tomamos también conciencia de eso. Pero ¿qué mensaje tú les darías? Pues precisamente ese, lo que tú dices, bueno, a ver, ¿qué medio lo está dando a conocer? ¿No? Es un medio serio, la persona que escribe, pues es seria, ¿no? Y a lo mejor, bueno, no quien lo escribe, el medio, porque a veces pues es un poco complicado, ¿no? Que te sepan los nombres, tenga referencia de quién escribe, pero sí el medio, hay medios serios, nacionales, hay mucho periodismo independiente como el que tú haces, ¿no? Y que es muy serio, o sea, están haciendo investigaciones de verdad muy profundas y creo que es hacia donde debemos voltear, hacia ese tipo de información. No, pues decirle a la gente, a ver, no sigas un tiktokero, ¿no? Los tiktokeros o los youtubers que no te dicen nada. Mucha información que manejan es falsa. Claro. Entonces, pero son también jóvenes, la gente que los sigue es joven, entonces se van por eso, ¿no? Es una situación difícil, pero sí deben de ver. El otro día una persona me mandaba un audio, ¿no? De esos que circulan de que es que dicen que van a, no sé, a esparcir un virus, ¿no? X. ¿Quién lo dice? No, es que habla un militar. Ajá, ¿y qué militar? ¿O qué? ¿O de dónde? No, pues es que ahí dice que es y si es un militar,
es real. Le creo. O sea, no, espérate. Sí. No. Vete, hay páginas oficiales del gobierno, hay páginas oficiales de investigadores, hay páginas oficiales de las instituciones universitarias, de científicos. Vea esas consultas. Pero nos da flojera, ¿no? Y nos da flojera leer. Sí, claro. Bueno, Lupita, pues muchísimas gracias. La verdad es que me da mucho gusto ser un poco parte de ti en el sentido de conocer tu trayectoria, de conocer todos estos reconocimientos que también has tenido, que yo creo que sin duda son bien merecidos. Y yo, pues también digo, ojalá que nos sumemos a esta exigencia de ver y leer periodismo que se hace desde esta trinchera, desde lo social. Estoy totalmente convencida porque pues ese también es nuestra línea editorial de nosotros como la revista y también este podcast, que lo único que pretendemos es visibilizar a las mujeres y conocer todo lo que están haciendo. Y pues siempre es importante para mí coincidir con mujeres que son responsables, que tienen una profesión y una ética, que eso avala también su trabajo. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de esta temporada. Y bueno, gracias, pues gracias, espero que nos volvamos a ver. Sí, seguramente nos volvemos a ver en un café, en un evento. Sí, seguro. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes que nos siguen. Gracias también a mi equipo, a Patti y a Lili, que están aquí en apoyo. Y bueno, pues nos saludamos en el próximo podcast de Las Hijas de la Malinche. Recuerden que es un espacio para mujeres fregonas y valientes. Así es que estén pendientes. Gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.